Amén, santos. Himno número 303. Vela la noche acaba, al mundo no ames más. Vela pues ya amanece, debes despertar. Vela pues viene Cristo y el diablo atacará. Vela pues Cristo espera, no hay que desmayar. Vela y sirve presto, los días malos son. Vela y sigue obrando, cerca está el Señor. Ponte ya tu armadura, sé fuerte en tu interior. Vela, resiste al diablo, Cristo da valor. Vela por el lucero, ya viene el Salvador. Vela y busca el reino sin ningún temor. Vela, sé vigilante, la noche acabará. Vela y verás su gloria, el Señor vendrá. Amén. Amén. Señor, cuánto anhelamos estar preparados para tu venida. Prepáranos, vístenos a tu gusto. Sigue laborando en nosotros cada día. Te necesitamos. Necesitamos tu trabajo de una manera intensa, de una manera muy especial. Guíanos, dirígenos y éntranos en ti. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor Santos. Entramos hoy al mensaje 3. Prepararnos para la venida del Señor al estar atentos a la palabra profética como una lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Quizá le parece muy poético y hermoso estos versos de 2 de Pedro 1:19, pero vamos a dedicar un tiempo a usar la palabra deshuesar. Vamos a escudriñar un poco esos versos. Así que si alguno de ustedes está siguiendo el bosquejo, sé que en un momento dado van a decir, ¿dónde está el hermano? No lo veo, porque hemos ampliado profundamente algunos aspectos y luego entraremos al bosquejo, pero lo más importante para nosotros, como ustedes saben, es que ustedes tengan herramientas para que puedan entrar y puedan ver más allá de lo que se escribe, de lo que se lee, por medio de la revelación que trae el Espíritu en el cuerpo. El punto número 1 nos habla, es crucial que los creyentes estén atentos a la palabra profética. Y esta primera parte tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué son las profecías? Definitivamente, cuando decimos las profecías, nuestra mente vuela inmediatamente para pensar en profecías. Y las profecías son asuntos que Dios requiere que conozcamos y que los creyentes deberían estar atentos a ellas, pero vamos a ver un poco más qué son estas profecías. Por los versos que leeremos, nos daremos cuenta que cuando hablamos de la palabra profética, no es solamente lo relacionado a la palabra de los últimos tiempos. Y sí va a incluir eso. Y si tenemos el tiempo, vamos a tener algo sobre eso. Todo depende cómo corra el reloj. Sino toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Ministrada por los profetas en el Antiguo Testamento y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios es una palabra profética porque es el hablar de Dios para su iglesia, para su cuerpo. Así que
Dado a esto, necesitamos tener un cuadro completo de esta visión. Lo digo con mucha certeza. Por la misericordia de Dios, la Biblia nos ha sido abierta con los estudios vidas y la traducción de la Biblia versión Recovery, 2 herramientas maravillosas. Por lo que necesitamos preguntarnos en qué palabra profética estamos sostenidos. Estamos sostenidos en la palabra profética que edifica la iglesia y que producirá los vencedores y que está apresurando la venida de Cristo con la preparación de la novia. Hoy estamos más pegados que nunca a esta palabra profética, la cual es una extensión del hablar de Dios en todos estos siglos, desde el Antiguo Testamento hasta el presente. Me río un poco porque el hermano Edgar sabe que en un momento dado alguien estuvo diciendo que yo tenía una denominación y que yo estaba engañando a los santos y cosas así. Me da mucha gracia porque desde muy joven el Señor comenzó a abrir mis ojos y tuve que renunciar a todo. Y cuando renunciamos a aquel tiempo, no sabíamos a dónde íbamos. Estábamos como Moisés mirando lo invisible. Pero hoy, si el Señor me diera la oportunidad otra vez de volverlo a hacer, todo lo que hice lo haría con gusto, porque hoy es que puedo ver cada vez más la seriedad, la profundidad de lo que es el hablar del Señor en su ministerio, que ha sido capturado, recapturado en el recobro del Señor, y es una bendición que estemos aquí en el recobro del Señor. Romanos 1, 2a dice, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Vean estos versículos, no está hablando de profecía de los últimos tiempos, van a haber algunos que lo hay, pero cuando el apóstol Pedro habla de las profecías, no se refiere únicamente a que usted sepa que cuando llega el anticristo, cuáles son las señales, eso hay que saberlo. Pero si usted se fija en eso y no se da cuenta de la palabra profética completa, que en el Antiguo Testamento nos movía hacia la venida de Cristo por primera vez, y en el Nuevo Testamento nos mueve hacia la segunda venida, entonces usted se pierde. Y aquí es muy interesante como Romanos 1 dice, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en la Sagrada Escritura. Ahí hay algo de los profetas. Luego en el 1:10 dice, primera de Pedro 1:10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron, escudriñando qué tiempo y qué clase de época indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual testificaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aún las profecías de la venida de Cristo hoy nos dan luz y nos dan fe y nos dan seguridad de la solidez donde estamos parados. Segunda de Pedro 3:2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador predicado por vuestros apóstoles. Aquí está combinando ahora los profetas con los apóstoles. ¿Por qué? Porque la profecía es el hablar de Dios en todos los tiempos para él dirigirnos a su propósito y a su economía. Segunda de Pedro 3:12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, por causa del cual los cielos, encendiéndose, se disolverán y los elementos ardiendo se fundirán. Ahí Pedro trajo el elemento de la segunda venida y adelantó situaciones que van a acontecer, y él le llama el día de Dios, pero todo está encajado. Todo está encajado. Desde el Antiguo Testamento hasta el final, todo es una línea. Así que la palabra profética es toda la operación de la gracia que tiene como objetivo la economía de Dios.
En el Antiguo Testamento, el énfasis de la palabra profética fue presentar la venida de Cristo el Salvador y Redentor, pero ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra profética nos lleva a la preparación de la novia para el vivir de la realidad del reino en nuestro espíritu hasta la compleción de toda la operación de Dios hasta la venida de Cristo. Todo eso es la palabra profética. Claro, Pedro, al igual que Pablo, fueron muy insistentes en mantener el ardor entre los santos sobre la venida del Señor. Y esperamos que después de estos días nuestra actitud cambie y entremos en tal anhelo. De lo contrario, estaremos sueltos y propensos a ser distraídos. Creo firmemente que aún entre nuestros niños y jóvenes necesitamos comenzar a traer tal visión con más frecuencia. Aún recuerdo cuando vine al Señor y estaba en la denominación, pero me impresionó este asunto de la venida del Señor y a mis 14 años comencé a percibir, ¿y si el Señor llega ahora? ¿Y si el Señor llega ahora? Y me llegaron esos pensamientos, yo estoy listo si el Señor llega ahora. Hey, necesitábamos traer esa carga a nuestros jóvenes y niños. ¿Y si el Señor llega ahora? ¿Tú estás listo? Pero no, que esos son cosas muy maduras para ellos. No, hermano, esperar al Señor no es nada, no es nada maduro ni es nada temprano. Todos necesitamos entrar en ese anhelo. El Señor Jesús, punto B, nos encargó que entendamos las profecías. Esto muestra claramente que los creyentes deben estar en atención a las profecías de la Biblia. Pero ya saben, no son profecías únicamente de los últimos tiempos. Usted necesita tener una visión de toda la carga del hablar de Dios en la Biblia. Si la iglesia no presta la debida atención a estas profecías, dice aquí el punto C, muchos creyentes inevitablemente, fíjense cómo dice, inevitablemente perderán la fe. Serán engañados por mentiras, serán destruidos debido a que carecen de dicho conocimiento y olvidarán la venida del Señor por no velar. El primer mensaje estuvimos hablando de la iglesia en Éfeso, que el Señor le recuerda que perdió su primer amor. ¿Saben por qué perdió su primer amor? Porque también perdió el fuego y el deseo de esperar la venida del Señor. Y hay tantas cosas por hacer, cosas para el Señor, muy buenas, hay mucha actividad que se puede hacer, pero si usted pierde el fuego, el anhelo, el deseo, la expectativa de la venida del Señor, entonces no hay problema, no hay problema. Si los creyentes no tienen las profecías halladas en la Biblia, caerán en tinieblas. La era actual es la noche. Cuando el Señor Jesús regrese, el día amanecerá y la próxima era, la era del reino, será el día. Por eso es que esta conferencia está conectada con la conferencia que estamos dando sobre el reino. Van hermanadas. Necesitamos movernos hacia la consumación, que es el Señor en su venida para establecer su reino. Pedro compara la palabra de profecía hallada en las Escrituras a una lámpara que alumbra el lugar oscuro. Una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Es decir, Pedro está enfatizando aquí que la manera de usted poder ser alumbrado es a través de las Escrituras y es a través de las profecías del hablar de Dios que están en la palabra. Esto indica que esta era es un lugar oscuro, en una noche oscura, y todos los habitantes de este mundo se conducen y actúan en tinieblas. Esto es un asunto que tenemos que repetirlo una y otra vez.
esta aseveración nos lleva al mismo punto que hemos traído muchas veces y en diferentes ocasiones. El resultado de la rebelión satánica es que Satanás fue desconectado de la fuente del universo. Estando en oscuridad, ¿sabe qué él hizo? Él buscó transmitir sus maquinaciones y planes en lo que en la versión Reina Valera le llama contrataciones, y la versión Recobro mucho más acertada en Ezequiel 28:16 le llama comercio. ¿Qué es el comercio? El comercio es la actividad para producir una ganancia y beneficio para uno. Así que cuando Satanás comenzó a planificar el poder llegar a los lugares más altos, gobernar desde ahí, entonces comenzó unas transacciones internas. Claro, él no sabía, no estaba claro que él era un ente conectado a una fuente y que él mismo no era la fuente. Es muy hermoso, muy majestuoso, muy maravilloso, pero estaba conectado a una fuente. Por eso dice aquí Ezequiel 28:16, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaron de violencia y pecaste. Así que yo te eché, mira la expresión, yo te eché por profano del monte de Dios y te destruí, oh querubín que cubres de en medio de las piedras de fuego. Esa profecía está diciendo, usted, pero lo destruyó. Sí, lo destruyó de la presencia, lo destruyó de su posición. Él vino a hacer nada. Perdió todo lo que tenía. Así que Satanás comenzó un proceso diferente. La misma transacción de comercio. Siguió entonces laborando. Dijo, bueno, lo perdí todo, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer? Primero corrompió los ángeles. Corrompió los ángeles, los contaminó. Una gran cantidad de ángeles. ¿Qué le ofreció? ¿Qué le prometió? Como aseguró, lo mismo que él pensó que podía obtener y que todavía, quién sabe, pensaba que lo obtendría. O a lo mejor él sabía, no voy a obtener nada, pero voy a crear mi propio mundo, mi propio universo aquí. Y entonces lo otro que hizo fue que corrompió a todos los seres creados antes de la segunda creación, incluyendo los animales y seres con apariencia de hombres que fácilmente fueron corrompidos. Y al llegar el primer diluvio, antes de Noé, la tierra y el universo se llenó de agua, se convirtieron en seres incorpóreos que vinieron a ser demonios, siempre con el anhelo de sentir las sensaciones y pasiones de los hombres. En el estudio Vida de Génesis 2, párrafo 30, se presenta una explicación, el ministerio trae una explicación utilizando el libro de un autor que se llamó G.H. Pember, y el libro se llamó en español Las eras tempranas de la tierra. Posteriormente, en Génesis 6, vemos el desarrollo de esta atmósfera de muerte y oscuridad ante la mezcla de los seres llamados Nefilim, los hombres y los ángeles caídos. Eso entonces trajo el segundo diluvio. ¿Por qué traigo todo esto? Porque necesitamos trazar la base de la atmósfera de oscuridad. Necesitamos ver cómo surge la atmósfera de oscuridad y cómo entramos en esa atmósfera de oscuridad. Y aunque se detuvo, obviamente con el diluvio se detuvo la proliferación que estaba surgiendo de una nueva raza y una mezcla diabólica que estaba surgiendo, Dios detuvo todo eso, pero ya la contaminación ya estaba. Y dentro de los descendientes de Noé vino el germen. Y luego cuando Josué y Caleb llegan a la tierra prometida, lo primero que ven son los gigantes Nefilim. Y me dice, Dios, pero ¿de dónde salieron? No se ahogaron. Oh, ya no eran demonios los que estaban allí directamente, sino que eran descendientes
de lo que los demonios habían producido y que estaban dentro de los mismos genes de los descendientes de Noé. ¿Qué le parece? Terrible. Así que esa contaminación comenzó a elaborarse desde allí y se ha expandido, ya no con gigantes, no tenemos problemas de gigantes ni ninguna cosa de esa, pero el germen de los nefilim, el germen del hombre mezclado con Satanás, entonces se sigue proliferando cada vez más, al punto que hoy estamos en esta era oscura. Y es sinónimo también, como dice la palabra, en los días de Noé. Otra vez estamos en los días de Noé. Como dice Mateo 24:37. Ahora, Dios tiene un plan. Dios tiene una estrategia. Y su estrategia es regresarnos a la esfera de donde hemos caído. Debemos volvernos otra vez a ubicar en la misma esfera donde estábamos antes, donde Dios tenía todo en orden. Hoy somos los llamados a salir fuera, que es la traducción de la palabra iglesia, eclesía. ¿Salir fuera de dónde? Salir fuera de la dimensión de oscuridad y muerte que tiene Satanás en todo este universo. Podríamos decir que este asunto de las tinieblas es un tema muy consistente en las escrituras, como veremos también el tema de la luz, pero quiero siempre me gusta hacer los dos polos. La razón es que este tema es el centro de la carga de Dios. Cuando el Señor dijo, Mateo, yo edificaré mi iglesia, es lo que estaba diciendo es, yo voy a edificar a los que voy a sacar de las tinieblas y voy a establecer otra esfera. Es lo que estaba detrás de sus palabras. Es decir, revertir el orden actual para que las tinieblas no prevalezcan más. Vamos a ver algunos versos para que usted vea cuán serio es este asunto. Lo hemos escuchado antes, pero véalo ahora desde esta perspectiva. El más conocido, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Estábamos en la autoridad de las tinieblas. Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. Isaías 9:2, el pueblo andaba en tinieblas, vio gran luz sobre los que moran en la tierra de sombra de muerte. Aquí, este es el Antiguo Testamento. Los que moran en tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido. Lucas 1:78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud de la cual nos ha de visitar desde lo alto el sol naciente, y de eso vamos a hablar más adelante, para dar luz, y vamos a hablar de la luz, a los asentados en las tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Yo creo que si nosotros tuviéramos una visión, que si no nos abra así el entendimiento y podamos ver cuando estamos al lado de una persona que no tiene al Señor y el Señor nos abra nuestros ojos espirituales y veamos dónde se encuentra, desesperadamente iríamos a esa persona a predicarle el evangelio. Imagínese que usted está caminando por una calle y de momento usted ve, mira hacia abajo y hay un gran hueco oscuro y hay una persona allá abajo. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a pasar y se va a ir? ¿O usted va a buscar ayuda para sacar a esa persona de alguna manera? Porque sabe que se cayó y nadie lo ve. Pues mire, la humanidad completa está en un hueco oscuro de pudredumbre. Se supone que tengamos tal corazón para ver cómo se da este verso.
para dar luz a los asentados en tinieblas y en sombra de muerte. ¿No es impresionante? Lucas 11:34. Lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Oh, pero cuando es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Fíjense qué curioso que dice tu cuerpo. Porque si tienes tu cuerpo en tinieblas, tienes tu alma en tinieblas y tienes tu espíritu en tinieblas. Es un ser tinieblas. Me perdonan los hermanos, pero siempre me gusta marcar esto. Los jóvenes y las jóvenes pueden ver una persona, un joven elegante, atlético, precioso. Y los jóvenes pueden ver una muchacha bonita, elegante, bien linda. Oiga, pero si no tiene al Señor, si no tiene a Cristo, por hermoso y guapo que sea él y por linda y bella que sea ella, está en tinieblas. Está en tinieblas. Y si te acercas y te ligas, las tinieblas van a entrar a ti. Necesitamos todos estar alertas, porque el espíritu de los nefilín sigue operando y sigue marcando y sigue dañando. Mira pues, mira este versículo. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. ¿Usted había visto este versículo antes? Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. ¿Qué significa eso? Que hoy en día todo el mundo piensa que está en luz. Todo el mundo piensa que está bien. Todo el mundo tiene un razonamiento de cualquier cosa de que está bien. Claro, tenemos un factor en contra nuestra. Y es que muchos de los llamados ateos hoy realmente no son ateos. No creen en la religión. No creen en el sistema que el hombre ha creado. Y entonces decide, yo no creo en Dios. No es que no cree en Dios, no cree en ese sistema. Y eso hace más complicado la predicación del evangelio. Pero este versículo, aún nosotros necesitamos estar alertas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay no sea luz nada. Es una ilusión, es tinieblas. Así que el 37, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Oiga, así nos ve Dios. ¿No es hermoso eso? Así nos ve Dios. Juan 1:15, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malignas. Y hay más. Hice un escogido de versos. Hay más. ¿Por qué? Porque Dios necesita y desea que estemos claros de lo que sucede en este mundo espiritual satánico. Y si nosotros no tenemos tal visión, hey, hasta nosotros somos engañados y caemos en el verso que leímos. Aún la luz es tiniebla, porque también nosotros estamos engañados. Punto B, la palabra profética de las Escrituras, como lámpara que alumbra a los creyentes, transmite luz espiritual que alumbra en sus tinieblas. No mero conocimiento en la letra para su comprensión mental, guiándolos para que entren en un día brillante, incluso para que pasen por la noche oscura hasta que amanezca el día de la manifestación del Señor. Antes de que se manifieste el Señor como luz del sol, necesitamos que esta palabra alumbre como luz sobre nuestros pasos. Si estamos atentos a la palabra profética en la Biblia, la cual alumbra como lámpara en lugar oscuro, Cristo nacerá en nuestros corazones para alumbrar en las tinieblas. Bueno, Romanos 2 dice, necesitamos estar atentos a la lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca,
y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Ya hablamos del lugar oscuro. Ahora vamos a hablar un poco más del día que amanece, de la estrella de la mañana. Va a ser mucho más hermoso. Nuestro primer contacto directo en las Escrituras con el tema de la estrella de la mañana lo encontramos en Mateo 2:2, donde los magos hacen mención de su estrella. De hecho, como información adicional, el término mago en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se utilizaba para varias funciones. De hecho, no es una palabra hebrea, viene de otras culturas. Se le llamaba a los médicos magos, a los astrólogos se le llamaba magos, a los científicos se le llamaba magos, y también a los que practicaban el ocultismo y espiritismo también se le llamaba magos. ¿Por qué? Porque para las personas de la antigüedad, los magos eran aquellos que podían hacer cosas que los seres comunes no podían hacer. Pero estos magos, o magei, como dicen en griego, estos magos eran predominantemente más científicos y astrólogos que ninguna otra cosa. Y en Mateo 2:2 ocurrió lo siguiente. Ellos se dejaron llevar por la estrella, como vamos a leer en la nota, y como que tuvieron sus dudas y se fueron, en vez de llegar a Belén, se fueron a Jerusalén a preguntar. Le preguntaron a los sacerdotes diciendo: ¿dónde está el que ha nacido como rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando apareció y hemos venido a adorarle. Tremendo error. La nota dice, los judíos tenían las escrituras acerca de Cristo. Así que ellos le dijeron, sí, mira, la escritura dice que va a ser en Belén. Pero los magos del oriente vieron la estrella de Cristo. Los judíos tenían las escrituras, aún le dijeron dónde estaba, pero ellos estaban dirigidos por la estrella. Los judíos tenían un conocimiento mental de Cristo, escrito en letra muerta, mientras que los magos recibieron una visión viva con respecto a él. Después de recibir la visión viva, los magos fueron desviados por su concepto humano, fueron a Jerusalén, la capital de la nación judía, donde se esperaba que estuviese el rey de la nación, y este descarrío ocasionó la muerte de muchos niños. Luego de ahí, cuando fueron aclarados, los magos fueron a Belén, después de ser corregidos por las escrituras mismas, y la estrella se le apareció de nuevo y le guió hasta el lugar donde estaba Cristo. ¿No es maravilloso esto? Yo sé que le hemos prestado poca atención a este asunto de los magos y la estrella, pero eso fue la primera seria señal de cómo Dios quería operar con nosotros. Y nos vamos entonces al final, Apocalipsis 2:26, 27 y 28, al que venza, guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro y serán quebradas como vasijas de barro, como yo también las he recibido de mi Padre. Y la próxima cosa que le va a dar a los vencedores, y le daré la estrella de la mañana. Yo sé que hemos quizás hablado de los galardones y todas las cosas que Dios nos va a dar, pero yo no he escuchado nunca decir, me van a dar la estrella de la mañana, hermano, además de las ciudades y aquello y lo otro, y estar en las bodas, y me van a dar la estrella de la mañana. Nunca lo hemos dicho. Pero ese asunto de la estrella de la mañana resulta ser lo más importante. En la primera manifestación de Cristo, su estrella fue vista por los magos y no por los religiosos judíos. Cristo en su segunda manifestación será la estrella de la mañana para los vencedores, quienes velan esperando su venida. Claro, como veremos más adelante, la estrella de la mañana va a ser exclusivamente para los vencedores, para las primicias. Para todos los demás, Él va a venir como el sol de justicia, como habla Malaquías 4:2. Así que ese es un premio especial, un premio especial.
Ahora, cuando miramos el verso anterior de Primera de Pedro 19, que es la base de este mensaje, dice Pedro explicando lo que iba a decir después. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y luego dice, tenemos también. Para poder comprender ese tenemos también, usted tiene que entender el 18 que Pedro está diciendo, mire, si usted no me cree a mí, yo estuve allí. Yo escuché la voz del Padre. Yo vi muchas cosas allí y ustedes saben todo lo que vio y todo lo que se habló. Pero después que termina de explicar eso, dice, ahora tenemos para mayor seguridad, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca, oiga, y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Así que si vemos la comparación entre los magos y el apóstol Pedro, los magos tenían las escrituras y tenían la estrella. Pedro tenía la experiencia personal de escuchar la voz de Dios directamente y tenía también la palabra profética. Ahora nosotros debemos procurar, por un lado, la palabra profética más segura y también debemos tener esta estrella que debe nacer en nuestros corazones. En el mensaje anterior profundizamos un poco en 2 Timoteo 4:8, donde nos habla de aquellos que han amado la manifestación del Señor. Han amado la manifestación del Señor. Es decir, que hoy, poco a poco, aquellos que aman su manifestación, poco a poco estamos teniendo una experiencia de seguir esta estrella desde nuestro espíritu. Hoy tenemos la profecía más segura, pero también la estrella está sembrándose en nosotros, se está entrando en nosotros, nos está alumbrando poco a poco para dirigirnos a la manifestación final. Toda la Biblia, de hecho, nos da una inferencia de esta estrella. Esta estrella está implícita cada vez que se mencionan las palabras luz, resplandor, iluminación, brillo y la última palabra que todos conocemos, que es gloria. Ahora, hay una ecuación, ya se la he traído, esta es la tercera vez que se la traigo, pero ahora se la voy a hacer más concisa, porque es tan pesada que yo sé que a esta altura ya no se acuerdan. Es la que está en 1 de Juan 1:5. El espíritu denota la persona y la vida de Dios. El amor denota la esencia de Dios. La luz es la expresión de la esencia de Dios. Ahora, podemos concluir que la palabra tiene como fuente el espíritu, el amor y la luz, lo cual nos entra en la realidad de Dios, lo cual es su gloria. Es una ecuación bien profunda. Si quiere profundizar, pues puede ir a 1 de Juan 1:5 y vea la nota donde dice luz y dedíquele tiempo, especialmente a este extracto que está aquí. ¿Por qué? Porque eso nos va a mostrar qué es lo que está hablando el Señor cada vez que dice luz. ¿Qué es lo que está hablando el Señor cada vez que dice que nacerá la estrella dentro de nosotros? Todo eso está encerrado en esa ecuación que está ahí. Cuando Pablo habla de la estrella de la mañana, cuando Pedro habla, pero mejor dicho, de que la estrella de la mañana nazca, está hablando de toda esta infusión por el Espíritu que nos va a llevar a la glorificación. Por lo que cada vez que escuchamos la palabra luz, otra vez resplandor, brillo, iluminación, gloria, todo eso nos está hablando de esta estrella de la mañana que está naciendo dentro de nosotros. Ahora bien, si usted pensaba que esto era solo una ilustración poética, mire, no lo es.
no es una ilustración poética. Toda esta operación de la luz es la operación intrínseca del Espíritu, desapareciendo las tinieblas para que Cristo sea expresado en nosotros como la estrella de la mañana. Esto no es un tipo o una ilustración o un ejemplo. No, no, no. Todo este proceso de la estrella naciente es Dios de una manera tangible y verdadera y está ocurriendo dentro de nosotros. La batalla entre la luz y las tinieblas no es algo poético. Es una realidad profunda y seria. ¿A qué? Quizás no vemos las tinieblas, pero cada vez que un joven se suicida, eso es tinieblas. Cada vez que una joven es violada, eso es tinieblas. Cada vez que un hombre comete un crimen, eso es tinieblas. O cada vez que mentimos, eso es tinieblas. O cada vez que odiamos y no perdonamos, eso es tinieblas. Las tinieblas son muy vastas y se disfrazan. Por eso nos advierte que el versículo, hey, cuidado con la luz que tú dices que tienes, que esa luz quizás no es luz, es tinieblas. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, oiga, cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí hay una nota muy buena, dice, Cristo como imagen de Dios es el resplandor de su gloria. Vea, estamos enfocando, ya no salimos de las tinieblas, ahora estamos hablando de la luz. Por consiguiente, el evangelio de Cristo es el evangelio de su gloria que ilumina y resplandece. Que ilumina y resplandece. Satanás es el Dios de este siglo, ha cegado los pensamientos y las mentes de los incrédulos para que no resplandezca en sus corazones la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo. Esto es semejante a cubrir el lente de una cámara fotográfica para que la luz que trae la imagen no entre en ella. También puede compararse a un hombre que tiene los ojos tapados, en el cual no puede brillar la luz del sol. 2 Corintios 4:6, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando dice que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones, detrás de todo eso está Dios, está Cristo como la luz entrando dentro de nosotros para iluminar nuestros corazones. Y hablamos, en el primer mensaje hablamos de las piedras, las rocas que están ocultas en nosotros. Hace falta que el Señor nos ilumine y siga alumbrando. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí conecta el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del evangelio. Esa expresión aparición está confirmando la de 2 Timoteo 4:8, donde estamos experimentando y amando su manifestación, donde en nuestro espíritu. Y esa manifestación trae luz. Y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del evangelio, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del evangelio. Lucas 11:34. Aquí viene una advertencia. Lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Hoy nosotros aspiramos a que todo nuestro ser, como dijimos hace rato, citando este mismo versículo, esté lleno de luz. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. Hebreos 1:3a,
el cual siendo resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia. Hebreos 1:3 comienza hablando del resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia. Nosotros ahora participamos del resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia. Dios está trabajando con eso. El resplandor de la gloria de Dios es semejante al resplandor o al brillo de la luz del sol. El Hijo es el resplandor, el brillo de la gloria del Padre. Esto se refiere a la gloria de Dios. La impronta de la sustancia de Dios es semejante a la impresión de un sello. El Hijo es la expresión de lo que Dios, el Padre, es. Esto se refiere a la sustancia de Dios. Por eso hablamos de que el Espíritu como vida, que es la persona de Dios, trabaja en nosotros y nos trae la sustancia de Dios, que es el amor de Dios. Pero esa sustancia de Dios, que es el amor de Dios, tiene una expresión que es la luz. Y cuando la luz llega a nosotros por medio de la palabra, somos alumbrados e infundidos con esa ecuación maravillosa. Isaías 63. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz eterna y el Dios tuyo será tu hermosura. ¿Es eso una alegoría? No. Así va a ser. Daniel 12:3. Y los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial. Y a los que hagan volver a muchos a la justicia como las estrellas eternamente y para siempre. Aquellos que predican el evangelio y traen muchos al Señor vendrán a ser como esa, no solamente como la estrella, sino que serán resplandeciendo como las estrellas eternamente. ¿Por qué? Porque la luz de Dios irradia en ellos. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va en aumento hasta llegar a pleno día. Fíjense la clave que tiene aquí Proverbios. La luz va en aumento hasta llegar a pleno día. Y ahí es que nace entonces la estrella de la mañana, que es el premio principal de los vencedores. Lucas 11:36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Cuando hay luz, cuando hay tinieblas se percibe, pero cuando hay luz también se percibe. Y aquí, 2 Corintios 3:18, más, nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Esa expresión de gloria en gloria la hemos escuchado muchas veces. ¿Sabe lo que es esa expresión de gloria en gloria? Es la luz que va resplandeciendo de Dios mismo que está trabajando dentro de nosotros. Filipenses 3:1, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Todo eso se está operando. Por eso trabajamos tanto el tema de las tinieblas, pero tengo que trabajar con los versos, todo este tema de la luz, que es una maravilla. Primera Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí entramos a la venida. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Si todavía cuando el Señor llega encuentra tinieblas dentro de nosotros, entonces el Señor no podrá recibirnos. Tendremos que esperar un tiempo en lo que Él hace un proceso de purificación hasta que finalmente vengamos a ser hijos de luz y la luz haya llegado completamente dentro de nosotros. No es una alegoría, no es una poesía,
es algo espiritual. La luz existe y las tinieblas existen y están laborando ahora mismo dentro de nosotros. Necesitamos hablar esta palabra. Necesitamos enfatizar esta palabra. Porque esto motivará y alentará a los creyentes a buscar diligentemente la presencia del Señor y a velar de tal modo que no pierdan la oportunidad de encontrarse con el Señor en la parte secreta de su venida, que es la manifestación visible del Señor. Por un lado, es la presentación de su venida como la parucía, y también la revelación de Dios, como la epifanía, cuando Él vendrá como ladrón. Y viene como ladrón porque viene a buscar lo más valioso. Dentro de lo que el ladrón ya había robado, el Señor viene y se lo va a quitar, se lo va a llevar. Así que el día del reino llegará cuando ocurra la manifestación, la venida del Señor, como el sol de justicia, cuya luz alumbrará penetrando las penumbras de la noche oscura de esta era. Esa es nuestra realidad, ahí estamos. Y el anhelo principal nuestro de que el Señor venga es que el Señor penetre las penumbras de la noche oscura de esta era con la luz. Y esta luz se supone que salga de nosotros. No es que el Señor va a sacar un rayo de luz y lo va a traer. Él está trabajando en nosotros para que de nosotros salga esa luz. Aquí el punto C dice: la estrella de la mañana aparece en la hora más oscura antes del alba. Esto indica que Cristo aparecerá como estrella resplandeciente de la mañana en la hora más oscura antes del final de esta era. La manifestación del Señor como estrella de la mañana y su manifestación como sol de justicia no ocurrirán simultáneamente. La estrella de la mañana aparece antes del alba y el sol aparece después del amanecer del día. Como sol de justicia, después del amanecer del día, Cristo aparecerá públicamente a todos los pueblos de la tierra. Como estrella resplandeciente de la mañana, antes del amanecer del día, Él aparecerá en privado a los vencedores que están velando, preparándose y esperando por Él. Él secretamente se dará a sí mismo como estrella de la mañana a quienes lo aman y están velando y esperando por Él, de modo que ellos sean los primeros en gustar del frescor de su presencia a su regreso después de una larga ausencia. Es decir, que va a haber una fusión de estrellas. Por un lado, Cristo está creciendo en nosotros como la estrella de la mañana, pero por otro lado, Cristo como la estrella de la mañana también viene, y va a haber una fusión en Cristo estrella, y las muchas estrellas vendrán a ser una sola estrella. Y todos tendremos a Cristo y Cristo nos tendrá a nosotros. ¿No es algo maravilloso? La estrella de la mañana se refiere a Cristo, que en la hora más oscura de la noche, antes del amanecer de la era del reino, nacerá secretamente en los corazones de aquellos que aman su manifestación. Aquellos que, y la versión Recobro traduce, los que han amado su manifestación. Porque hay diferentes, ¿no? Una cosa es esperar que venga y otra cosa es estar experimentando ahora continuamente esa manifestación. Si estamos atentos a la palabra resplandeciente de las Escrituras, obtendremos el reino como día que amanece en nosotros y Cristo como estrella de la mañana que nace en nuestros corazones antes de su verdadera manifestación como estrella. ¿Ven? Él nace en nuestros corazones y regresa. Pudiéramos decir que el Señor está esperando que haya un grupo de vencedores en esta tierra, que hayan logrado sacar las tinieblas que están ocultas y que solamente haya luz dentro de ellos. Y de esa manera, su luz y nuestra luz serán una sola cosa para el Señor tener entonces una expresión corporativa en este universo.
Si recordamos tanto el evento de Lucas 9:29 como con la transfiguración del Señor y Moisés en Éxodo 34:29, que su rostro resplandecía, creo firmemente que todo esto es mucho más que una metáfora o algo simbólico. Es en realidad la manifestación del reino en luz en nosotros, que disipará no solo las tinieblas espirituales, sino todo lo que tenga que ver con la oscuridad en la noche. Se va a acabar la noche, se va a acabar la oscuridad. Literalmente tenemos una vida de luz. Dentro de todo ese proceso necesitamos tener una visión general de todo el proceso y nos queda tiempo, así que sin ánimo de entrar en un estudio escatológico sobre los tiempos finales, le guiaremos a una nota que se encuentra en 2 de Pedro 3:12, que trae un resumen maravilloso de todos estos acontecimientos. Sé que no los van a entender todos, pero se los quiero traer uno poco a poco y luego usted puede ir a estudiar. 2 de Pedro 3:12, nota 3, que dice día. La parusía, la presencia del Señor, comenzará cuando los santos vencedores sean arrebatados al trono en los cielos de la gran tribulación de 3 años y medio. Antes de la gran tribulación de 3 años y medio, eso está en Apocalipsis 12, 5 y 6 y 14, 1. Luego, todas las calamidades sobrenaturales contenidas en el 6º sello y en las primeras 4 trompetas serán repartidas para castigar la tierra y lo que en ella hay, así como los cielos y sus cuerpos celestes. Todo este tiempo, es bueno aclarar, es el juicio gubernamental de Dios para todo el universo, para toda la tierra. Esto será el comienzo de la gran tribulación. La gran tribulación, que constará principalmente de los ayes de las últimas 3 trompetas, incluyendo las plagas de las 7 copas, durará 3 años y medio. Este será un tiempo de prueba para los habitantes de toda la tierra, incluyendo a los judíos y a los creyentes en Cristo que hayan quedado en la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, la parusía, la presencia de Cristo junto con todos los vencedores, vendrá a los aires y los santos muertos serán resucitados y arrebatados junto con la mayoría de los creyentes que vivan, quienes habrán pasado por la gran tribulación para reunirse con el Señor en el aire. Después de esto, el Señor juzgará a todos los creyentes en su tribunal en el aire. Es decir, primero, Apocalipsis 12 viene y nos habla que habrá el levantamiento de los vencedores vivos. Y eso como las primicias, es decir, el primer fruto. Y esos serán llevados directamente al trono. Y esos ya entran directamente a las bodas. Y luego, en la resaca, serán los que hayan quedado vivos en la gran tribulación, tendrán la oportunidad de finalmente negar su alma y hasta su vida para venir a ser los vencedores. Y de eso el Señor entonces levantará sus vencedores. Claro, también se van a juntar los vencedores que han venido desde el Antiguo Testamento y los que han muerto hasta ahora, y se juntarán todos, estaremos juntos ahí todos para ir a participar de las bodas del Cordero. El Señor celebrará su banquete de bodas con santos vencedores e inmediatamente después el Señor y su novia, compuesta de los santos vencedores, quienes son su ejército, descenderán a la tierra para combatir contra el anticristo y su ejército y derrotarlo. Ellos capturarán al anticristo y a su falso profeta y los arrojarán vivos al lago de fuego. Por ese tiempo, Babilonia la Grande será destruida. Al mismo tiempo, el Señor librará, reunirá y restaurará a los hijos de Israel, un remanente. Luego, al final del milenio, Satanás será atado y arrojado al abismo, en el pozo sin abismo. Entonces el Señor juzgará a las naciones, a los que estén vivos. Después de esto, dije, no a final del milenio, sino a principio del milenio, será atado Satanás. Luego de esto vendrá el reino milenario. Pasados los 1000 años,
Satanás será desatado del abismo, y es que lo vuelven a atar, e instigará a ciertas naciones. Un querido hermano dice, ¿sabe? Yo digo, pero ¿cómo es posible que Satanás pueda engañar gente después de haber pasado por el milenio, después de haber habido tantas cosas? Mi hermano querido me dice, sí, lo que pasa es que esos que nacieron en el milenio y se desarrollaron en el milenio, se acostumbraron a ese vivir. Es diferente a los que vivimos en las tinieblas, y los que vivimos bajo la atadura de Satanás. Así que todavía, aún en el milenio, en esas nuevas generaciones, había algunos con un corazón que no estaba claro. Así por eso el Señor le da el trabajo sucio a Satanás, que regrese y chequee quién queda ahí todavía que no está digno para el Señor. Y entonces dice, instigará a ciertas naciones. Y habla de Gog y Magog al norte del hemisferio oriental para que lleve a cabo la última rebelión contra Dios. Ellos serán vencidos y quemados, y el diablo engañador será arrojado al lago de fuego. Todo eso todavía es después del milenio, ¿se imaginan? Luego los cielos y la tierra serán totalmente purificados al ser quemados. Entonces vendrá el juicio final sobre los hombres, los muertos y los demonios, y probablemente también sobre los ángeles caídos. Y eso se llama el gran trono blanco. Una cosa es el tribunal de Cristo, donde todos compareceremos, todos los hermanos, los que estemos listos y los que no estemos listos, pero luego el gran trono blanco es para todos los que ya está su juicio marcado, y ahí sencillamente se le informará lo que ha de ocurrir. Con esto, Dios ejecutará su juicio final sobre su antigua creación en su gobierno universal, además de los muchos juicios y castigos ejecutados el día del Señor para poner fin al antiguo universo. Entonces, un universo nuevo comenzará, compuesto del cielo nuevo y de la tierra nueva, por la eternidad, en el cual no habrá más juicios relacionados con el gobierno de Dios, porque no habrá allí ninguna injusticia. Por lo tanto, sin contar los 1000 años, el día del Señor será muy breve. Es probable que no dure más de 7 años. Esta es la parte final de la última semana de los 69, de las 70 semanas, que falta una. Solamente se cumplieron 69, y aquí se va a cumplir esta semana, de las 70 semanas de Daniel 9, 24 y 27. Así que conforme a las Escrituras, no se puede considerar el día de Dios y el día del Señor como 2 días diferentes. El día del Señor termina con el reino milenario, y el día de Dios empieza cuando son quemados los cielos y la tierra, después de lo cual viene el juicio del gran trono blanco. En realidad, el gran trono blanco será ejecutado por el Señor Jesús, también será efectuado en el día del Señor. Así que aquí el Señor finaliza su trabajo. Esto es un gran resumen de todo un trabajo de escatología que está en esa nota. Aprovéchela, váyase con calma. Aquí solamente lo hice para abrirle el apetito. Pero aunque esto no es únicamente la profecía que el apóstol Pedro habla, sí está dentro del proceso de la profecía que nosotros necesitamos entender y ver, porque una vez que la estrella de la mañana nos sea dada y nazca en nosotros, entonces el Señor comenzará su proceso para exterminar toda esta vieja creación y entrar Él con sus vencedores. Luego del milenio, aún los santos que han entrado y han pasado por los 1000 años también serán sacados de ese lugar, y serán entonces unidos a la Nueva Jerusalén para completar la esposa, y entonces la Nueva Jerusalén desciende. Pero yo no quiero llegar tan tarde, yo quiero entrar al principio. Yo deseo que el Señor me lleve y poder disfrutar desde el principio. Que toda esta palabra, hermanos, abra nuestro corazón, y que le digamos al Señor: Señor, no quiero perder mi vida. No quiero permanecer en tinieblas. No quiero permanecer en oscuridad. Si hay oscuridad en mí, demuéstramela, para que tú seas la estrella de la mañana que nace cada día en mí, hasta que finalmente tú puedas resplandecer. Gracias, Señor, por esta palabra.
Gracias por esta revelación maravillosa. Llévanos, dirígenos, cautívanos y éntranos dentro de tu plan y tu propósito. Gracias, Señor. Amén.